Muy buenas gente, aquí Husky, bienvenidos a un vídeo más en el canal. La verdad, esto es algo que no esperaba hacer en un futuro próximo. Hace tiempo, meses, que no subía vídeos a este canal. La verdad es que creo que lo medio conté por ahí, lo dije, no sé si subí un vídeo, la verdad ya no me acuerdo si en alguno de los vídeos del canal lo llegué a decir, pero sí que lo he estado comentando pues en redes y en otros canales y tal, que bueno, pues debido a que no conseguía entrar en el juego, pues hacía pausa con el canal a espera de lo que pasara en el futuro. Durante todo el set 1 pues no he conseguido material. Yo sabéis que bueno, lo he dicho muchas veces, el juego me gusta, me parece muy bueno, creo que tiene muchísimas cosas interesantes, pero por filosofía mía no compro material por encima del que considero que es el precio, ¿no? Que no critico a quien lo haga, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo dije desde un principio que si no podía conseguir sobres al precio normal no los iba a comprar, lo mismo con las cajas, lo mismo con el resto de material, y pues ir haciéndome mazos carta por carta es algo que me mola, o sea, a mí completar colecciones en los diferentes juegos es algo que me gusta, pero en el caso de Riftbound los mazos que se jugaban en el set 1 eran bastante caros, las cosas como son, y no me apetecía sinceramente, porque no soy una persona que le guste montarse un mazo super tier y jugar con eso, y tampoco, digamos que lo dejé en stand-by, ¿no? Lo dejé en stand-by hasta que pudiera ir consiguiendo material. Con el tiempo pues fui consiguiendo alguna cosita, ¿no? Conseguí un Proving Grounds a precio real, conseguí los precos también a precio real, cosas que fui consiguiendo poco a poco y tal. Y hace poquito pues pude jugar las presentaciones de Spirit Forge, pude conseguir también una caja de Spirit Forge y los dos precos a precio original, cosa que se agradece muchísimo siempre, y además pues entre colegas que me han dado bulk que les sobraba o me han vendido cosas que les sobraban del set 1, pedidos que he estado haciendo del set 2 y tal, pues ya considero que puedo empezar a meterme al juego, ¿no? Y empezar a jugar y demás. De hecho, de eso es de lo que quería hablaros. O sea, yo me jugué, bueno, de eso no exactamente. O sea, este vídeo, como habréis visto en la miniatura y en el título, es para hablar de Sivir y por eso está ahí en pantalla y ahora hablaremos de Sivir. Pero el poder meterme ya un poquito en el juego pues me tenía con ganas. Yo fui a jugar las presentaciones sin ningún tipo de pretensión, simplemente por disfrutar de los eventos, ver a mis colegas que hace tiempo que no los veía porque en One Piece ya no coincidíamos y como yo no estaba jugando Riftbound pues ya no coincidíamos tampoco, y dije bueno, pues a ver si así pues paso el día jugando con ellos, tal, me lo paso bien, tal, y la verdad las presentaciones me gustaron mucho, no se me dieron mal, el juego me volvió a hacer ese clic, ¿no? De, es que este juego me mola. Y dije, bueno, pues mira, como tengo algunas cartitas de haber jugado las presentaciones, tengo ese bull que he ido consiguiendo, tengo también esas cajitas que he conseguido y tal, pues vamos a ir viendo cómo podemos meternos en el juego. Mi primer vistazo, y de este mazo os hablaré seguramente dentro de poquito, fue a Víctor, ¿vale? Porque Víctor es un mazo que tenía prácticamente completo durante el set 1, mazo budget, simplemente tenía que hacerle un par de upgrades con el set 2 y poco más. Me faltaba comprarme los sellos amarillos, me los he pillado y digo, bueno, pues ya está, ¿no? Ya tenemos un macito y tal. Pero entonces empecé a ver partidas de los regionales de China y demás y apareció este mazo de Sivir. Parte casualidad, parte destino. Yo tengo aquí la cajita, esperad. Yo tengo aquí la cajita con todo lo que tengo de Riftbound hasta ahora, ¿vale? Me vais a perdonar aquí el momentito. Esto lo tengo aquí, creo. Efectivamente. Me vais a perdonar el momentito porque... coincidencia, ¿vale? Que después de jugar las presentaciones, en una de las presentaciones me abrí esta joyita de aquí, esta maravilla, que sé que no es un hit súper caro, pero es la Showcase de Sivir, la Showcase de la leyenda de Sivir. ¿Qué pasa? Que me abrí esto en la presentación y dije, ostras, qué guapo, tal, no sé qué. Nunca he visto cómo es el mazo de Sivir, ¿no? Nunca he visto a qué juega Sivir y tal. Y me dijeron, va, es el típico mazo de Aurora, ¿no? El típico mazo con Aurora y tal. Y dije, ostras, pues vaya mierda. No me quedo con la Showcase, pero es verdad que Sivir es un personaje que yo he jugado mucho en el LoL. Yo normalmente he jugado a AD Carry bot lane, AD Carry support en el LoL. Y Sivir es un personaje que he jugado mucho, le tengo mucho cariño a Sivir. Y dije, buah, pero es que me da pena porque me gustaría jugar esta Sivir, ¿no? Y tal. ¿Qué pasa? Que entonces pues empiezo a ver los eventos en estos regionales y tal, y me encuentro con este macito de Sivir y digo, buah,
este mazo de Sivir no es de Aurora. Este mazo de Sivir tiene toda la vibra de los mazos que a mí me gusta jugar en juegos como Magic. Tiene un poquito también ese rollo, y por eso le han dado el nombre de Miracles, de la baraja que se jugaba en Hearthstone en su momento, cosa que también estuve jugando bastante, y dije, buah, esto la verdad me apetece bastante. Entonces, me he liado la manta a la cabeza, ya tenía prácticamente todas las cartas del mazo, tenía que conseguir simplemente un par de Ezreal, porque uno me salió en la pre-release. Tenía que conseguir un par de Ezreal, tenía que conseguir los 3 sellos, tenía que pillar creo que un par de sabotajes... Y no sé deciros, un Last Rites a lo mejor, pero vaya, que lo importante, lo complicado de conseguir eran los 3 sellos y los 2 Ezreals. La verdad es que ha dolido un poco, pero ya está decidido y este va a ser mi mazo durante el set 2. Que a lo mejor voy haciendo cambietes y tal, porque es verdad que terminé de pillar las cosas para tener el Victor budget. He pillado cosas, ya que pillaba el sello morado, ya que pillaba el Ezreal, he dicho, bueno, pues me monto un Ezreal también, ¿no? Voy a pillarme también los Arcane Shift, que es el signature de Ezreal, y me termino de montar Ezreal y tal. Pero bueno, el caso, que me he obsesionado con este mazo, me he obsesionado con la idea de este deck, y he dicho, oye, ¿y si hacemos un videito? Yo evidentemente no voy a ir a Bolonia, porque para cuando salieron las entradas a Bolonia, aparte de que seguramente no lo hubiera conseguido comprar a tiempo, no tenía idea de que todavía iba a poder meterme o no al juego y tal. Entonces pues directamente lo descarté. Pero sí que tengo varios colegas que van a ir este fin de semana, que por cierto, si estáis viendo esto, pues muchísima suerte este fin de semana a todos. Y a los que no sois mis colegas, pero también vais a ir este fin de semana a Bolonia y vais a estar viendo esto, pues enhorabuena si ganáis, pero suerte, que era lo que quería decir, en el fin de semana ahí en Bolonia. En fin, el caso es que he visto este mazo y me he obsesionado. Y de hecho, me ha obsesionado suficiente este mazo como para querer hacer un vídeo hablando de este mazo, hablando un poquito de Miracles, hablando un poquito de lo que es este gameplay de mazo más grindy, más de jugar muchas cosas en Riftbound, cosa que antes creo que no existía en el juego. Sí que es verdad que había mazos a lo mejor como quizá la Ahri, ¿no? Que podía jugar varias cosas en un turno, con reacciones para intentar holdear, este tipo de cosas, pero un mazo como este, que prácticamente es capaz de darle la vuelta a su mazo entero o incluso de robarse el mazo entero, no existía todavía en el juego, y creo que es algo que le va a venir muy bien, ¿no? Al final el juego es muy joven, poco a poco irán introduciendo mecánicas, irán introduciendo cosas, y esta es una de las que yo creo que mola, ¿no? Tener en un juego como este. Entonces, ahora vamos hablando del mazo, un poquito de las mecánicas y demás, pero como ya os digo, pues estoy completamente obsesionado con esta baraja. Ya tengo todas las cartas que me faltaban, ya las tengo pedidas. Tendríais que ver mi card trader, o sea... Os voy a poner, si puedo y me acuerdo a la hora de editar, os voy a poner un pantallazo de cómo está mi card trader. En plan, hay más de 500 y pico cartas pedidas, porque he empezado a completar set 1 lo que me faltaba, he empezado a pedir cosas del set 2 que me faltaba. Bueno, en fin, auténtico desfase y auténtica locura lo que me ha dado esta semana con Riftbound, la verdad. El caso... ¿qué es lo que hace Sivir, o qué es lo que tiene de especial Sivir, o cuál es la gracia de querer jugar Sivir, o por qué me ha dado tan fuerte con el tema de querer jugar Sivir? Lo primero, Randy es, Randy con varias Y, es un jugador competitivo, creo que ha estado en otros juegos antes de Riftbound, pero que ahora está pegándole fuerte a Riftbound. Se fue a China a participar en uno de los regionales de allí, por lo visto se apuntó, creo que dijo que 6 eventos, de los cuales entre la subasta de plazas más la resubasta después de plazas que se quedaban libres y tal, creo que hizo como 11 subastas de plazas y solo pudo jugar uno. Al final no le fue mal, jugó con Sivir, hizo top 4 y... sinceramente hizo top 4 por un ruling un poquito raro. Es verdad que podría haberlo jugado mejor por su parte, pero el ruling no le ayudó en absoluto. El ruling creo que un poco cerrado por parte de los jueces, me parece que igual fue un poco tal, pero bueno, creo que podría haber ganado perfectamente esa semifinal y haberse metido en la final, y quién sabe si hubiera sido capaz de ganar la final también, ¿no? En parte me alegro, porque si hubiera ganado el regional, probablemente a mí me hubieran costado bastante más caras las cartas del mazo de lo que me han costado en sí, así que en parte me alegro un poquito. Bueno, lo que os decía, Randy es un tío que es jugador competitivo, vamos a llamarlo profesional si queréis, que tiene guías, que tiene Metafy, que tiene un montón de estas cosas. Si os interesa saber más, creo que ahora está con Irelia y ya no está con Sivir, y ya no está haciendo el contenido sobre Sivir, o al menos el contenido que yo le he visto es sobre Irelia, pero si os interesa, pues que sepáis que lo podéis buscar y tal. Hay partidas de estos
mazos regionales, este en concreto es el de Dailan, y la partida del top 32 es una partida increíble, es una partida que dura 90 minutos o 90 y pico minutos, es un auténtico desfase lo que dura esa partida. Yo tengo mi opinión sobre por qué estas partidas duran tanto y por qué se debería de evitar eso, pero bueno, ya hablaremos de eso en otro vídeo. Y luego está la partida del top 4, que sinceramente es otra genialidad de partida por parte tanto suya como del jugador de Kai'Sa, que juega con él la semifinal, y que al final se acaba decidiendo en una jugada por un ruling que sinceramente ese turno la partida se acababa ya a su favor y se acabó acabando en contra por culpa de ese ruling, ¿no? Si no sabéis de lo que os estoy hablando, podéis veros las semifinales o podéis ir a buscar en Twitter, porque él también hizo un tweet hablando de lo que había pasado y tal. Básicamente le hicieron un rollback, pero no le hicieron un rollback a un punto en el que él pudiera hacer la jugada como tocaba, sino que le hicieron un rollback en el que le castigaban un montón y no le permitían hacer un cambio de jugada. En mi opinión, teniendo en cuenta que la jugada que intentaba hacer él y por la que le pusieron un warning no se podía hacer, creo que hacerle corregir de esa forma fue un poco malintencionado por parte de los jueces. No quiero pensar que quisieron favorecer al jugador chino en lugar de al jugador que no era de allí, pero es una posibilidad que está ahí, la verdad. En fin, el caso es que el tío pues es muy bueno jugando y se nota, y entre otras de las cosas que ha dicho últimamente es que considera que Sivir es un mazo que puede estar en el tier A, ¿vale? No en el tier S como podría estar Draven, por ejemplo, o como podría estar quizá Irelia, pero sí en un tier A como podría estar a lo mejor, pues no sé qué deciros, pues Kai'Sa, por ejemplo, ¿no? Podría estar en ese tier A con Kai'Sa como un mazo que es realmente potente. Ojo, estoy hablando de Sivir no como leyenda en general, sino de este mazo de Sivir Miracles, ¿vale? La Sivir de Auroras a mí personalmente me parece bastante peor. Creo que no le ayuda mucho el plan de Auroras a lo que es el juego de la leyenda de Sivir, ¿no? Pero bueno, en fin. Randy lo que dice es que el mazo es muy bueno, o tiene potencial para ser muy bueno, no es tier S, pero es un mazo que puede competir en el meta muy seriamente, pero tiene una pega y es la curva de aprendizaje. O sea, los mazos de Miracle en general, este probablemente en concreto, son mazos bastante difíciles de jugar, son mazos que tú, en los juegos de cartas, yo esto me lo he encontrado 1000 veces. En los juegos de cartas la gente te dice, bueno, pues si ya ves tú, si es jugar las cartas, si es curvar, si es no sé qué. Y como que le quitan importancia o le quitan hierro a la complejidad de algunos mazos, y hay barajas que realmente son muy difíciles de jugar. Quiero decir, es mucho más fácil decir, meto esto aquí, por ejemplo, los mazos de Protect the Queen. Al final es mucho más fácil tener una unidad que crece sola y tú lo único que tienes que hacer es protegerla sabiendo qué hechizos tienes que contrarrestar y cuáles no, dónde defender y dónde no, que evidentemente tiene su complejidad de vez en cuando el saber identificar ese sí y ese no, pero no llega al punto de es que me voy a recorrer el mazo entero, tengo que saberme de memoria qué cartas he colocado en el bottom porque al final voy a llegar y quiero saber en qué orden me las voy a robar, tengo que saber cómo secuencio esto, si con un stacked deck mando al bottom una carta que luego va a ser clave para ganar, tengo que tener claro en qué punto del mazo está porque luego la voy a necesitar. Pues este tipo de cosas con el tiempo se van masterizando, pero como os decía, pues en parte porque Randy jugando el mazo toma muchísimos apuntes de lo que le ve al rival, de lo que se va colocando en el bottom, lo va escribiendo todo en una libreta, pues al final la ronda del top 32 creo que dura 90 y pico minutos, en parte por estas cosas, ¿no? Porque estás ahí escribiéndolo todo y cosas así. Que no es ilegal, está dentro de las reglas, pero claro, cuando juegas sin tiempo es fácil, pero cuando juegas en un tiempo de ronda, si te pones a hacer esas cosas, hasta luego, Mari Carmen, o sea, no vas a ganar la partida ni de broma. Entonces, en lo que dice es eso, ¿no? El mazo es complicado de aprender, es complicado de masterizar, pero una vez que lo masterizas, es un mazo que tiene muchas posibilidades de competir y de ser un tier alto en el meta, ¿no? Vamos a ver un poquito más en detalle, aquí tenéis la lista que jugó Randy en ese top 4, es verdad que yo personalmente algún toque le haría a la lista, ahora hablaremos también de eso, no porque yo considere que yo sea mejor ni porque yo vaya a hacer la lista mejor que Randy, sino porque creo que esta lista la jugó en su momento y ahora seguramente la actualizaría de ciertas formas, también un poquito dependiendo del meta que vayas a esperar o del entorno en el que juegues. Yo me imagino que por ejemplo en Bolonia cabe esperar que haya muchísima gente jugando Irelia, muchísima gente jugando Draven, pues que te hagas algunos cambios pensando precisamente en esos matchups, ¿no? Vamos a empezar hablando de la leyenda, ¿vale? De Sivir. En este caso, Sivir Battle Mistress dice que cuando reciclas una runa puedes agotar la leyenda para crear un token de oro. El token de oro básicamente te reemplaza de forma temporal uno de poder para pagar costes. Si venís de Magic es como un token de tesoro, ¿vale? Te permite pagar ese coste de poder. ¿Qué es lo que pasa? Que en un entorno en el que muchísima gente está jugando mazos Miracle y está jugando mazos que son muy
pesados o muy cargados en cuanto al consumo de runas, en el tema de reciclarte runas, el tener esa pequeña ventaja de que Sivir te va a amortizar una de esas runas que te quitas porque te va a devolver un gold token, y ojo, que no te dé más, ¿vale? Porque a veces te da más de una en un turno. Eso se va a notar, esa pequeña diferencia se va a acabar notando. Hay muchas partidas, y si os veis las partidas estas que os menciono de Dailan, tengo previsto, no sé si lo haré, pero me gustaría, ya que yo voy a estar jugando Sivir, me gustaría hacer como un ciclo de evolución de masterizar Sivir por mi parte, y que quien quiera pues lo pueda ir siguiendo conmigo, ¿no? El ir masterizando el mazo a medida que van pasando las semanas. Y entre otras cosas, pues una de las cosas que se pueden hacer para masterizar un mazo es ver esas partidas, comentar esas partidas, analizar las jugadas de esas partidas, y probablemente lo suba al canal, pero ya os digo, es una idea, no sé si lo haré 100%. Perdón, que me ahogo. El caso es que Sivir te dice que la agotes para crearte un gold token, y luego dice que si una o más unidades enemigas se mueren, la preparas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esto en un mazo más heavy de removal, más de voy a matarte un montón de cosas, podría aprovecharse más todavía, porque podrías hacer, pues te mato eso, enderezo, pongo gold token, te mato eso, enderezo y cosas así. En este caso de normal lo vas a hacer una vez, pero como también es un mazo que es bastante capaz de pelear battlefields, pues vas a poder hacerlo muchas veces. No te lo voy a decir todos los turnos, pero muchas veces vas a poder hacerlo un par de veces. Vale, eso en cuanto a la leyenda. Las runas, ¿por qué estamos jugando 6 runas naranjas y 6 runas moradas? Si os fijáis en los costes de los spells, hay más cartas en número, ¿vale? Hay más número de cartas que necesitan los costes morados de poder que los costes naranjas. Sin embargo, los costes morados, por un lado, los podemos amortiguar con los 3 sellos, mientras que sellos naranjas no llevamos, y por otro lado tenemos el Punch First, que tiene doble coste naranja, tenemos el Challenge, que tiene coste naranja, y tenemos el sabotaje, que tiene coste naranja. El resto es coste morado, o es el On The Hunt, que es híbrido, que puedes pagarlo de cualquiera de los dos. Pero en este caso, las 3 cartas que he mencionado, Punch First, Challenge y sabotaje, son 3 cartas fundamentales para el éxito de la baraja. Y si llega una situación en la que tú te has querido poner 8-4 en las runas porque confías en que el morado te hace más falta, resulta que necesitas hacer un Punch First y no tienes el doble naranja, o quieres hacer un Challenge después de hacer un sabotaje y no tienes el doble naranja para hacer los dos, ¿no? Está claro que los tokens de oro te van a ayudar en eso, pero no siempre puedes confiar, porque no siempre vas a tener los tokens de oro, ya que se gastan cuando los utilizas, ¿no? Luego, si nos fijamos, que ahora hablaremos de eso, en el banquillo tenemos más cartas naranjas que también justifican un poquito, ¿no? Estas dos de aquí justifican un poquito el tener ese extra de runas naranjas en el mazo, ¿vale? Vamos a hablar de los Battlegrounds, ya que de los Battlefields, perdón, ya que estamos. Tenemos el Obelisk of Power. Este dice que al principio de la primera Beginning Phase cada jugador canaliza una runa extra. ¿Por qué queremos esto? Porque a pesar de que nosotros podemos querer ir on the play, nuestro mazo realmente, como primera jugada, como tu jugada de primer turno, tiene el Traveling Merchant y poquito más. Sí, te puedes jugar un Treasure Trove en turno 1 y rampeas y robas. Sí, lo puedes hacer. Te puedes jugar un Stacked Deck. O sea, realmente tienes cosas que puedes jugar. No es que el mazo sea completamente inútil en turno 1. Pero es un mazo que quizá no necesita hacer esa jugada de forma tan bestia, ¿no? El primer turno. Mientras que poder hacer por 3 juego real o por 3 juego X otra cosa, siempre nos va a salir como una jugada más potente. Habrá pairings en los que no quieras hacerlo porque expones un poquito el real a que lo juegues y te lo maten y simplemente hayas descartado y robado. En este caso, si eres capaz de hacer real y en el mismo turno Callet Shot, es una de las jugadas que más ventaja te van a dar y una de las jugadas más bestias del mazo. Entonces, a priori, vas a intentar priorizar el poder hacer esas dos cosas juntas, ¿no? En lugar de exponerte y tal. Pero, como os digo, pues si estás primero, poder tener 3 runas contra mazos que van a ser igual de lentos que tú puede estar muy bien. Para los que van a ser más rápidos que tú también te va a venir muy bien. Pero sobre todo lo más importante es que al tener más runas te va a penalizar menos el reciclarte esas runas. Luego tenemos el Sigil of the Storm. En este caso, cuando conquistas aquí te reciclas una de las runas. Aquí lo que hacemos es lo contrario, castigar al rival por reciclarse runas. Nosotros tenemos a la Sivir que nos amortigua el reciclado de al menos 1 o puede que más por turno. También tenemos un mazo que está pensado para precisamente ese tipo de reciclado agresivo de runas.
los rivales a lo mejor no. O sea, cuando tú te enfrentes a un mazo de Aurora que necesita llegar a 9, ese Battlefield le va a castigar muchísimo. El no poder conquistar ese Battlefield, porque si no se castiga la curva, le va a castigar muchísimo. Entonces ahí es donde vamos a tener ese tipo de necesidad con el Battlefield. Y por último tenemos el Zaun Warrens, que quizá es el más intuitivo o el más lógico que vamos a llevar en un mazo Miracles como este, porque cada vez que conquistamos descartamos una y robamos una. Este es un mazo que ya os he dicho roba muchísimas cartas, también las descarta y va a llegar incluso a ciclarse el mazo entero en más de una ocasión, ¿vale? Entonces el hecho de poder tener ese efecto ya en el Battlefield para poder hacer el descarte y robo te va a ayudar bastante. Ahora, el mazo en sí. Vamos a empezar por el core de lo que sería la parte de Miracles del mazo, ¿vale? ¿Por qué el mazo se llama Miracles o qué es lo que se conoce como Miracles en el juego? El pack de Miracle, ¿vale? Lo vamos a definir como el pack de manipulación de biblioteca, el que te permite robarte muchísimas cartas en poco tiempo o utilizando pocos recursos. Al final tú te puedes jugar un Progress Day y vas a robar muchas cartas, pero también te puedes jugar un College Shot con un Ezreal en mesa y vas a mirar 4, de las cuales vas a robar 2 y has pagado nada. Entonces, pues joder, sienta bastante bien poder hacer esto, ¿no? Bueno, hay una cosa que me acabo de dar cuenta, que es que iba a empezar hablando del core de Miracle, pero no me he dado cuenta de que no se ha hablado de la Chosen Champion, porque como sale aquí en medio con todo, solamente llevamos una copia de Sivir, de la Sivir morada, que es la buena, de la naranja no llevamos ninguna. Habría posibilidad de quizá, por cómo sinergiza con el mazo, pensar que Sivir se podrían llevar 3 copias. Sin embargo, como os digo, este es un mazo muy spell slinger, muy de lanzar spells. Entonces no queremos llevar tantas unidades en la baraja, por eso no llevamos más copias de la Sivir. La Sivir de coste 4 con 1 de poder morado, básicamente es 4 de Might y dice que tiene, bueno, tiene Accelerate por 1 y 1 de poder morado, ¿vale? Pero luego dice, si has gastado al menos 2 de poder este turno, tengo más 2 de Might y la habilidad de ganking. Esta carta es sencillamente espectacular. Lo primero, entra en curva súper bien. Cuando el rival, si estás jugando contra Irelia, y esto lo podéis ver en las partidas que os digo del regional, hay gente que... A ver, no quiero ser irrespetuoso, pero hay mucha gente que hace jugadas a tempo, ¿vale? De rollo, pues mira, juego mi Chosen Champion a tempo, así lo tengo aquí en la mesa, en el Battlefield, perdón, en la base, y ya lo tengo ahí y ya el próximo turno pues hago cosas, ¿no? Esto no tiene por qué ser necesariamente una mala jugada, pero cuando estás jugando contra un mazo que tiene acceso a cartas como Challenge, podéis verlo, como os digo, en esa partida de top 32, está jugando contra una Irelia y la Irelia dice, bueno, tengo turno de 5 runas, el rival no tiene unidades en su base, no tiene unidades en los battlefields, pues yo me planto aquí mi Irelia, estoy a salvo y le paso turno. Y lo que hace Randy con Sivir es, enderezo, tengo 6 runas, por 4 te juego la Sivir, me quito una runa para poder jugarla, o sea, reciclo una runa para poder jugar la Sivir Chosen Champion, y por 2, o sea, son 4 y 2, 6 justos, reciclo una runa naranja para poder pagar el challenge. Por tanto, la Sivir tiene el más 2 y ganking porque me he reciclado 2, porque he pagado 2 de poder. Y el challenge hace que mi unidad se pegue con tu unidad. Entonces la Irelia, que acaba de entrar a tempo y que te va a hacer la vida imposible a partir del siguiente turno, se muere gratis sin haber hecho nada. Y encima tu Sivir se queda viva. Esta jugada es demoledora y os sorprendería la cantidad de veces que vais a jugar contra una Irelia y os va a caer en esa jugada. Entonces, la Sivir me parece que contra ese tipo de matchups es una herramienta más que está ahí en la zona de Champion y que la vas a jugar para este tipo de cosas. Pero luego, a partida un poco más avanzada, es tu planteamiento de, pues un poco lo que hacía Miss Fortune también, ¿no? De decir, vale, tú tienes ese Battlefield, yo tengo este... Te tengo que hacer el 8º punto, no pasa nada, porque de repente simplemente por consumir 2 de poder, la Sivir crece y encima tiene ganking, así que te voy a entrar desde el otro Battlefield y te voy a entrar con estas otras cosas que tengo en la base, ¿no? Otra cosa que está muy guapa, y ahora hablaremos de eso, es el On The Hunt, el Signature Spell de Sivir, que te prepara todas las unidades. Con el ganking, pues está especialmente bien, ¿vale? Además, el propio On The Hunt te consume las 2 runas, entonces ya te activa directamente ese más 2 y ganking de Sivir. Lo dicho, como Chosen Champion me parece que es la mejor opción que hay para Sivir, la otra además tiene un coste altísimo. Esta es muy buena, sobre todo por esas jugadas en curva en las que el rival dice, bueno, no pasa nada, yo dejo aquí mi Draven, yo dejo aquí mi Irelia, yo dejo aquí mi Ezreal, lo que sea, y tú simplemente enderezas, haces Sivir y o bien entrando con Accelerate para pegarle y sacarle del Battlefield y matarle lo que haya jugado, o bien con la combinación de Challenge, pues le haces polvo directamente.
Vale, dejando a un lado a la Chosen Champion, ahora sí, vamos a hablar del pack de Miracles. El pack de Miracles, la carta más importante es Ezreal, ¿vale? Por eso es la carta, creo que más cara de Spirit Forge. Yo diría que si no contamos Alter, Showcase, etcétera, creo que el Ezreal, que está por los 50-60 pavos, es la carta más cara de Spirit Forge en cuanto a épicas. Sería el equivalente a la Kai'Sa del set 1, ¿vale? De hecho, incluso la Kai'Sa del set 1 era un poco más cara. No os despistéis, porque como este fin de semana en Bolonia gane un mazo de Ezreal o un mazo de Miracles en general, es probable que suba más todavía. Por eso yo he dicho, mira, me voy a comprar los 2 Ezreal que me faltan, me voy a comprar los 3 sellos morados, que no queremos que esto siga subiendo y luego nos castigue por no haberlo comprado, ¿sabes? En fin, el Ezreal es la carta más importante de ese core de Miracles. ¿Por qué? Primero, cuando lo juegas descartas una y robas 2. Esto significa que te vas a quitar la carta que te está molestando en mano o que no te hace falta en mano a cambio de robar 2 cartas, por tanto más profundidad en el mazo. El descarte no te penaliza realmente, que sé que mucha gente está en contra de descartarse cartas porque es como, ay, es que me estoy quitando esto de la mano. El descarte no te penaliza realmente por varios motivos. El primero, porque tenemos a Fizz, que ahora hablaremos de él, que te permite reutilizar cartas del trash. Por otro lado, tenemos los Last Rights, que te sirven para volver a meter cartas del trash en el bottom del mazo, cosa que te ayuda a no quedarte sin mazo y por tanto no darle puntos al oponente. Y por último, tenemos a Rasha, que reduce su coste por las cartas en tu trash, entonces ese descarte te va a venir muy bien. De hecho, hablando de descartes, ya hemos mencionado que tenemos el Zaun Warrens, estamos mencionando este Ezreal con el descarto 1, robo 2, y también tenemos el Traveling Merchant, que cuando lo mueves descartas una y robas una, ¿vale? O sea que también nos entra dentro de esa... Mira, de hecho tenía el ratón aquí en el Traveling Merchant. Tenemos ese mecanismo que nos va a beneficiar por descartar. Al final hay cartas que a principio de partida son muy buenas y luego ya no lo son tanto. Hay cartas que a lo mejor en un momento dado te hacen falta y otras que no. Hay pairings en los que una carta pues no hace mucho y otros pairings en los que sí. Por tanto, ese tipo de carta quizá un poco más situacional pues no nos importa tanto descartarla en un momento. Al final un sello a principio de partida te va a venir súper bien. Este mazo en concreto utiliza bastante bien los sellos, pero yo creo que si tienes un sello en mesa, quizá incluso el segundo en mesa, que puede ser que lo tengas en muchas partidas, pues el tercero yo creo que ya no lo vas a querer en la mesa y te lo vas a poder descartar sin problemas, ¿no? En fin, lo más importante del Ezreal no es el descartar 1 roba 2, que a mí es que me encanta robar cartas, por eso siempre destaco eso. Lo importante es que tus costes adicionales opcionales cuestan 1 menos de energía o 1 menos de poder, ¿vale? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que yo puedo tener Ezreal en mesa y puedo jugar College Shot, que es esta carta que veis aquí, que cuesta 0 de energía y 1 de poder, y que tiene Repeat. Repeat significa que vuelvo a pagar su coste y por tanto la hago 2 veces la carta. Claro, esta carta es por 0 y 1 de poder, cosa que con Sivir me voy a recuperar ese poder en forma de Gold Token o en otro caso, en otra circunstancia, voy a utilizar el sello para pagar ese poder, ¿vale? Por 1 de poder voy a mirar las 2 primeras cartas de mi main deck, voy a poner la que yo quiera en mi mano y la otra la voy a poner al fondo del mazo. Y si lo juego con Repeat, gracias a Ezreal no tengo que pagar nada, porque tendría que pagar una runa extra, pero con Ezreal no tengo que pagar nada, voy a volver a hacer esto. Esto significa, miro 2, me quedo una, miro 2, me quedo una. Por tanto, con 0 manás y 1 de poder he robado 2 cartas, ¿vale? 2 cartas de forma selectiva, que es mucho mejor que simplemente robar 2 cartas al azar y ya está. Entonces, realmente esa combinación de 2 cartas es donde reside el verdadero poder del Miracles, ¿vale? Que sí, que el sello es importante para poder pagar el coste de poder, que tal, pero ese poder verdadero reside en esas 2 cartas principalmente. ¿Qué tenemos después? Pues tenemos el Stacked Deck, una de las cartas más broken que hay en el juego, yo diría. Es una carta que si venís de Magic seguro que os trae recuerdos de Ponder, Reflexionar. Ponder es una carta que ha estado prohibida en muchos formatos de Magic. Es una carta que te mira 3 cartas, te pone una en la mano y las otras 2 se van al bottom. No exactamente, en este caso en Magic era las pones las 3 arriba y robas una, o barajas y robas una. Era un poquito distinto, pero recuerda mucho a ese tipo de efecto. Pues en este caso, por una de energía, sin pagar ningún tipo de poder, me miro 3, elijo la que más me haga falta y las otras 2 se van al bottom. Es una forma de manipular tu deck bastante bestia, bastante agresiva y que a este mazo le viene de locos. Luego tenemos el Traveling Merchant, que ya os decía antes, lo muevo, descarto una, robo una, carta basiquísima en este sentido, carta que ya sabéis cómo utilizar, la habréis utilizado muchísimas veces en mazos anteriores en el set 1 y tal. Luego tenemos, por otro lado,
el Scraphead, ¿vale? El Scraphead es una carta que parece inútil hasta que la combinas con otras. Realmente es una carta que aportarte te aporta muy poco. O sea, por 2 es un gear que cuando lo juegas, descartas o matas, robas una carta. Entonces, ¿qué pasa? Que tú lo puedes jugar a la desesperada, no tengo nada más, pues mira, es un country, por 2 lo juego y robo. No pasa nada. Pero ¿dónde brilla de verdad esta carta? Pues cuando muevo el Traveling Merchant, me descarto el Scraphead, robo del Merchant, robo del Scraphead. Ahí es donde realmente esta carta destaca. Que conquisto en el Thorn Warrens, descarto el Scraphead, robo del Thorn Warrens y robo por haber descartado el Scraphead. Ahí es donde esta carta es brutal. Juego Ezreal, descarto una y robo 2, pues si la que descarto es el Scraphead, descarto una y robo 3. Entonces ahí es donde realmente reside el poder de este Scraphead, que es una carta que, ya os digo, su potencial no reside en jugarla, sino en descartárnosla de la mano sin tener que pagar ningún coste para robar esa carta adicional. Sumado a esto, otra de las cartas importantes, como veis es prácticamente todo lo morado del deck, es Rasa de Sunderer. Rasa lo que hace es que cuesta uno menos por cada carta en tu trash, en tu descarte, por tanto muchas veces la vamos a poder jugar por 0 de energía y 1 de poder, cosa que en este mazo no es mucho problema, y la vamos a poder jugar tranquilísimamente desde nuestra mano sin tener que pagar prácticamente nada. Esto combina muy bien con cartas como Confront, ahora hablamos de eso, porque de repente empiezas a meter bichos enormes por muy poco coste y los metes preparados. Combina muy bien con cartas como el On The Hunt, por ejemplo, porque los podemos preparar una vez que están en mesa y están agotados. Y luego tenemos Last Rites. Last Rites es un poquito más específico o quizá un poquito más... que tiene más matices esa sinergia o esa forma de combinarlo con Rasha. Pero con el Last Rites ya os he dicho que el mazo roba muchísimas cartas. Muchas veces te vas a quedar con un par de cartas en el deck, incluso te vas a robar el deck entero. En el momento que te quedes sin deck entero sabes que tienes que darle un punto al rival. ¿Qué es lo que pasa? Que este equipo... para equipar, aparte de pagar 1 de poder, tienes que reciclar 2 cartas del trash. Es decir, pillas 2 cartas del trash y las pones en el botón del deck. De esta forma tu deck no se acaba y evitas darle puntos al rival. Por otro lado, cuando conquistas o holdeas con la unidad que está equipada con el Last Rites, vas a poder jugar desde tu trash una unidad pagando sus costes, ¿vale? Y aquí dos cosas. La primera, cuando conquistas y cuando holdeas. Esto significa que puedes conquistar y jugar algo para tener más presencia en ese battlefield y así evitar que el rival te lo conquiste de vuelta, o puedes holdear y jugar algo, ya sea en tu base, ya sea en ese battlefield, para intentar hacer otras jugadas adicionales, cosa que está muy muy bien. Aquí hay dos cositas a mencionar. La primera, la sinergia que tiene esta carta con Fizz, que ahora hablaremos de Fizz. La segunda, bueno, de hecho hay 3. La segunda, ¿qué cartas queremos reciclar? ¿Vale? Cuando estamos utilizando las Rites, no queremos reciclar unidades, no queremos reciclarnos Rasha. ¿Para qué queremos reciclarnos Rasha si lo podemos jugar desde el trash? Queremos reciclarnos cartas como Stacked Deck para volver a manipular nuestro deck. Queremos reciclarnos cartas como Confront. Queremos reciclarnos cartas como Review, como Fight or Flight. Queremos reciclarnos el On The Hunt. Queremos reciclarnos el Called Shot. ¿Por qué? Porque estas cartas nos van a permitir seguir manipulando más todavía nuestro mazo cuando las encontremos de vuelta, ¿vale? Mientras que las unidades, con el propio Last Rites, ya las vamos a poder jugar desde el descarte, entonces no nos interesa reciclarnos esas unidades. Por otro lado, no os volváis locos con lo de reciclaros cartas, porque necesitamos el descarte lleno para que Rasha cueste poco, si no, nos estamos haciendo un poquito de counter a nosotros mismos, ¿vale? De hecho, de ahí viene lo del ruling este que os conté en el top 4, que quiso jugar a Rasha pensando que le costaba una cantidad de energía, pero en realidad costaba 1 de más, lo cual le cambiaba la jugada completamente. Los árbitros no le dejaron rehacer la jugada, sino que simplemente le hicieron pagar 1 más y ya está. Entonces no tenía la energía suficiente para jugar el Ezreal que le quedaba en la mano, que era la jugada que le faltaba para poder defender el battlefield, y hubiera ganado. Cosas que pasan, cosas que pasan. Si hubiera jugado primero el Ezreal y luego el Rasha, no hubiera tenido problemas, pero... O sea, jugado el Ezreal primero, conquistado después y jugado el Rasha, pero le salió así la cosa, yo qué sé. Son muchas horas jugando, es mucho desgaste, es normal también a veces hacer alguna de estas. En fin, lo que os decía, Last Rites, intentar llevar cuidado con lo que recicláis, sobre todo intentar reciclar cosas que os vayan a resultar útiles a largo plazo en esa partida y que no necesitéis en el descarte. Lo dicho, no os mandéis al reciclado ni el Rasha ni los Fizz, ¿vale? Y ahora hablamos de Fizz, que es la otra sinergia buena con este Last Rites. Por cierto, si vais a jugar, que esto era lo importante que quería decir, si vais a jugar Rasha
desde el descarte con el Last Rites, tened en cuenta que asimismo no se cuenta para la reducción de coste. ¿Por qué? Porque lo jugáis y entonces es cuando revisa la reducción de coste. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes 9 cartas en el descarte y Rasha, cuando quieras jugar a Rasha vas a tener que pagar 1, porque Rasha se va primero del descarte y entonces hay 9, por tanto la reducción es de 9 y pagas 1, ¿vale? Si tuvieras 12, 13 cartas, da igual, vas a pagar 0 de energía y 1 de poder, porque hay más de la cuenta. Pero tened en cuenta que si tenéis menos de 10 cartas o 10, el Rasha se quita primero y luego tenéis que pagar el coste, ¿vale? Porque eso es importante para calcular. Por otro lado, Last Rites y la sinergia con Fizz. Fizz es espectacular en este mazo, ¿vale? Fizz lo que hace es que tú lo juegas por 3 y 1 de energía, y sí, es un 3 de might, tampoco es súper espectacular, pero cuando lo juegas puedes jugar un spell de tu trash, de tu descarte, con coste de energía 3 o menos, te lo limita un poquito, pero si echáis un vistazo rápido a todo nuestro mazo veréis que no hay absolutamente nada que cueste 3 o menos en los spells, y bueno, las raíces y tal, pero no es un spell, entonces, y el Rasa, pero evidentemente no es un spell. Entonces cualquier cosa de tu trash la vas a poder jugar, cualquier spell, ignorando el coste de energía, es decir, no vas a tener que pagar las energías, pero sí que vas a tener que pagar los costes de poder, y luego ese spell se va a reciclar, es decir, va a volver debajo de nuestro mazo. ¿Para qué sirve esto? Pues para empezar, una de las piezas clave de este mazo para que funcione es el sabotaje. Sobre todo cuando juguemos contra Irelia, contra Draven, contra mazos que van de voy a lanzar estos spells, voy a robar muchas cartas, voy a tener siempre ventaja porque tengo más cartas que tú. Mazos como Kai'Sa, que dependen mucho de tener ese removal, esa singularity, ese falling star para poder deshacerse de tu mesa. El sabotaje les va a hacer muchísimo daño, ¿vale? Porque les vas a reciclar justamente la carta alrededor de la que no puedes jugar y vas a tener en cuenta el resto que has visto en su mano. Salir de forma agresiva con sabotajes está muy bien para penalizar a esos mazos, para que no puedan buildear su juego, pero luego volver a jugar los sabotajes con Fizz antes de hacer tus jugadas más importantes también está muy bien. Hay una cosa que se suele decir en los TCGs en general, que es que cuando tienes información conocida y cuando tienes información variable, es decir, cosas que no conoces, primero debes hacer la acción que requiere esa información variable antes que la que requiere la información conocida. ¿Qué significa esto? Imaginaros que yo tengo una conquista en la que no hay nada, ¿vale? O sea, un battlefield en el que no hay nada y sé que puedo conquistarlo, y por otro lado hay un battlefield en el que el rival tiene una unidad, ¿vale? Yo también puedo conquistar esa, pero mi rival tiene cartas en mano, podría jugar a algún spell y aumentar el might de su unidad y por tanto evitar que yo conquiste, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la jugada en la que yo tengo toda la certeza? Conquistar el battlefield en el que no hay nada, ¿no? Porque salvo que el rival tenga X carta que a lo mejor no juega su mazo o lo que sea. O sea, siempre voy a intentar primero despejar las variables. Por ejemplo, si yo tengo un sabotaje, lo primero es voy a ver la mano del rival. ¿Por qué? Porque con esa jugada en la que yo estoy despejando las variables, estoy quitando la incógnita, ya tengo toda la información que necesito para hacer el resto de jugadas. Mientras que, si primero hago la otra jugada, a lo mejor el rival me juega algo en respuesta y me la lía, ¿vale? O sea, siempre que tengáis que elegir entre voy a hacer esta jugada que la tengo clara o voy a hacer esta jugada que me da más información o que requiere descubrir algo más de información del rival, o por ejemplo también aplica al robar cartas. Quiero decir, si yo tengo algo que me dice roba una carta y algo que me dice derrota una unidad, voy a robar primero la carta, porque a lo mejor esa carta que robo me cambia los planes y ya no quiero derrotar la unidad después, quiero hacer otra cosa, ¿vale? Entonces siempre despejad la incógnita, es decir, si vais a recolectar información del rival, recolectarla antes de hacer otras jugadas, si vais a robar cartas, robar antes de hacer otras jugadas, porque despejar esas incógnitas os va a hacer tomar mejores decisiones en la otra parte del turno, del plan o de la estrategia que estéis siguiendo, ¿vale? Esto un poco como apunte aquí aparte de información. Entonces, estábamos hablando de Fizz. Fizz es muy muy bueno para despejar el área, ¿no? Cuando de repente dices, vale, estoy en un turno clave en el que necesito conquistar estos dos battlefields porque si no me va a ganar, pero tengo que saber qué tal. Fizz, engancho el sabotaje y pa'lante. ¿Qué pasa? Que Fizz se muere, no pasa nada. Last Rites, conquisto, juego Fizz otra vez desde el descarte y con Fizz, pam, otro sabotaje o challenge o punch first, lo que necesitemos en cada caso, ¿vale? ¿Cuáles son los mejores objetivos? Por eso mola mucho el core, porque tenemos las reducciones de coste para Rasha, pero luego el Last Rites nos permite jugar Rashas una y otra vez, nos permite jugar Fizz una y otra vez, que nos permite jugar más spells una y otra vez, nos permite traer otra vez de nuevo a Sivir, que la podemos tener incluso acelerada para que nos haga más el lío. O sea, podemos hacer muchísimas cosas con este deck, ¿vale? Esa es la gracia, por eso también me gusta tanto y por eso también me motiva tanto esta baraja.
Mejores objetivos para Fizz. Mejores objetivos para Fizz a priori son Stacked Deck, Called Shot y Sabotaje, ¿vale? Esos serían a priori, y digo, como plano general, serían los 3 mejores objetivos para el Fizz. ¿Por qué? Porque el Stacked Deck siempre va a ser bueno, te va a dar ventaja de cartas, el Called Shot te va a dar ventaja de cartas, siempre va a ser bueno, y el Sabotaje te va a dar información de la mano del rival, te va a despejar posibles incógnitas, te va a quitar de delante alguna posible amenaza o alguna posible respuesta del rival, y siempre te va a venir bien el poder hacer esto. ¿Qué otras cosas se pueden hacer y son situacionales? Pues evidentemente Fizz a Confront para de repente hacer un turno en el que te hago doble conquista, Fizz a On the Hunt porque de repente te voy a hacer el lío preparando todas mis unidades, Fizz a Rebuke o a Fight or Flight porque tengo la jugada prevista y necesito deshacerme de algo, o la que a mí más me gusta, Fizz a Challenge para cargarme una de tus unidades, ¿vale? Además, como Fizz tiene un coste de poder y el Challenge tiene un coste de poder, son los dos poderes que necesitas para que la Sivir gane el +2, por tanto también te sirve para hacer un poquito esa jugada de mi Sivir de repente pega un montón, ¿vale? Ya os digo, esos son más situacionales. Evidentemente, Fizz a Punch First, pues va a ser raro que lo hagamos. No por nada, sino porque en qué situación vas a jugar tú un Fizz en un momento en el que ni siquiera hay un showdown y vas a dar el +5 para luego meterte en un showdown con tu oponente ya sabiendo todo lo que has hecho en el turno y sabiendo que ya tienes ese +5 y sabiendo que no tiene que meterse ahí o que no tiene que tal. Evidentemente habrá situaciones muy marginales en las que digas, bueno, a ver, sí, porque claro, yo voy a hacer el Punch First, me voy a meter y es la segunda conquista, son 8 puntos y gano. Vale, coño, ahí sí que puedes hacer el Fizz al Punch First, pero de normal sería un poquito más situacional la cosa, ¿no? Y lo mismo aplica pues a los otros trucos de combate, que de normal en tu turno, mientras estás haciendo acciones, no te interesa jugar esos trucos de combate, pero habrá veces en las que digas, bueno, es que aquí muevo la unidad del Battlefield a la base y automáticamente gano, ¿sabes? Pues entonces sí, ahí sí que me interesa hacer el Fizz a eso. Pero bueno, que creo que me estoy rayando un poquito con Fizz, es que me gusta mucho la carta, me recuerda al Snapcaster de Magic y me trae muchos recuerdos, me gusta bastante. Hemos hablado ya del motor de robo prácticamente infinito del mazo, hemos hablado ya de la disrupción que podemos ejercer con ese sabotaje, con ese challenge. Hemos hablado ya de la sinergia con el descarte, con el trash, con jugar cosas desde el trash, recuperarlas. Creo que ya más o menos hemos hablado un poquito de todo el deck. A mí personalmente, Rebuke, Fight or Flight son cartas que seguramente habrá gente que diga yo prefiero llevar 2 de esto y 1 de lo otro, yo prefiero llevar 3 copias, yo prefiero llevar tal. Eso entiendo que ya va un poquito a gustos, ¿vale? Entiendo que el Rebuke también, al tener doble coste de poder morado, duele un poquito más, ¿vale? Por eso el Fight or Flight pues siempre va a molar más. El tener el Hidden también es un punto a favor, sobre todo sabiendo que el Hidden con Sivir lo podemos amortiguar haciendo ese Gold Token, ¿vale? Pero yo creo que también va un poquito al gusto de cada uno. 2 copias de Confront me parecen maravillosas. Tened en cuenta también que este mazo podéis decir, ostras, solo lleva una copia de On the Hunt. ¿Qué suerte tienes que tener para robártela? Es que te robas el mazo, de verdad, creedme que te robas el mazo y lo reciclas entero y de repente empiezas a robarte lo que habías puesto en el bottom. Es que el mazo roba muchísimo, ¿vale? Entonces, que no os dé miedo decir me he mandado el On the Hunt al bottom, porque muy mal se te tiene que dar luego la partida para que no consigas robarte otra vez el On the Hunt, ¿vale? Porque está pensado así el mazo, vaya, está pensado para eso. Con Front pasa un poco lo mismo, ¿no? Llevamos solo 2 copias, pero la gracia es que no queremos utilizarlas al principio de la partida, queremos utilizarlas ya en el turno en el que voy a hacer Confront y de repente voy a hacer rasa y te voy a liar la de Dios, ¿sabes? O sea, es para turnos de ese estilo, para turnos en los que vas a liársela ya de forma definitiva. Hay movidas, o sea, hay turnos en los que vas a hacer por 2 juego el Confront simplemente porque necesito robarme una carta, a ver qué sale. Y pues igual sale bien porque tienes una unidad, igual no, pero te la juegas un poquito a que necesitas ese cantrip, necesitas robar otra carta y ya está. Sí, o sea, eso puede pasarte. Pero por norma general te lo vas a querer holdear un poquito para llegar a ese turno en el que dices, vale, Confront, rasa, te conquisto aquí, te conquisto allí, siguiente turno Fizz al Confront, me muevo todo para atrás, o en este caso, cosas que sí que he visto, conquisto, me muevo todo para atrás y de repente, o sea, holdeo, perdón, me muevo todo para atrás, te dejo que conquistes y de repente hago la de, o en ese momento me vuelvo todo para atrás, Fizz a On the Hunt y te pego con todo ready,
o la de me lo muevo todo para atrás, o sea, lo tenía ya todo atrás porque tú me has hecho lo que sea y on the hand con el Fizz o on the hand desde la mano y te hago el lío ese turno, ¿no? Sobre todo esto mola con el ganking de Sivir, por eso Sivir también es un target muy interesante para el Last Rites, ¿vale? Porque de repente recuperarte Sivir, meterla en un battlefield, gastar 2 de poder para darle ganking, on the hand, la enderezo, te ganqueo, está muy muy bien, ¿vale? Lo dicho, Confront, Fight or Flight, Punch First y Rebuke van a ser nuestros trucos de combate, van a ser nuestras herramientas para ganar esos showdowns. Las podéis utilizar un poquito según la partida a lo que corresponda a cada una. Además el Punch First es como muy tricky porque es solo con una energía y el efecto de más 5 se nota bastante. Y luego tenemos la carta que para mí es un poquito la más polémica, que es el Treasure Trove. O sea, cuando sale de la mesa, robas una y canalizas una runa y lo que haces es que reciclas una runa para matar esto. ¿Qué pasa? Que si lo haces en turno 1, puedes recuperarte con un gold token la runa que te quitas y encima te canaliza una runa y te roba una carta. Entonces es una jugada que te complementa ese turno 1 de no tengo el Traveling Merchant, pues tengo esto. Es una jugada que a partida un poco más avanzada la puedes seguir haciendo porque al final es net positivo en runas y encima robas una carta, o sea, es un cantrip. Yo personalmente igual en vez de jugar 3 intentaría jugar 3 Challenge. A mí es que Challenge me parece una carta tan buena y después de haber visto los destrozos que le hace a los mazos que quieren jugar a Protect the Queen, yo creo que es una carta que me duele dejarla fuera. Es verdad que solo hace esos destrozos si el rival se tapea, que no pasa todos los días, pero bueno. Y con eso creo que hemos visto ya un poquito todo lo que es el mazo. Vamos a hablar un pelín del banquillo. Por un lado tenemos los Unyielding Spirits, que son buenísimos, por ejemplo, contra Kai'Sa y similares, porque de repente te dice 6 palos, o 3, 3, o 2, 2, 2, 2, 2, tal, y tú dices, bueno, pues un Unyielding Spirit, a tomar viento tus daños, no me matas nada, me parece sencillamente maravilloso. Tenemos los dos Cannon Barrage para hacer 2 palos. Es verdad que estos quizás son un poquito más situacionales y a veces serán muy buenos, a veces no, pero también ayudan a ganar muchas veces combates, ¿vale? Contra mazos a lo mejor un poquito más de bichos más pequeños. Luego tenemos el Hard Bargain, que es increíble porque le he visto, yo juraría que le he visto jugar esta carta más de una vez por partida y solo lleva una de banquillo y es increíble porque al final recicla y roba tanto que pasa. Esta me parece una carta buenísima como counter, además mucha gente no juega alrededor de ella. Luego tenemos una copia de Akshan, esto viene muy bien para romper, o sea, para romper no, para quedarte con gears enemigos, ¿vale? Esto el otro día se lo vi hacer contra un Víctor que bajó el gear nuevo que pone 3 soldiers. Y lo que hacía era, y había un battlefield de enderezar el gear, entonces era pongo 3, enderezo el gear, pongo 3, y el otro le hizo, sí, pues mira, Akshan, te conquisto, te robo el gear, pongo 3 tokens, me lo enderezo porque conquisto, pongo otros 3 tokens y le ganó la partida haciéndole la vuelta a su propio gear. Y luego tenemos el camello, el Ruin Runner. A mí el camello me parece muy muy bueno, es verdad que coste 6 escuece un poquito, sobre todo en un mazo que se consume runas como este, pero me plantearía alguna copia adicional del Ruin Runner porque creo que es una carta que le puede dar muchas desgracias a más de un deck de los que confían muchísimo en matar todo lo que bajes, ¿vale? Y por último llevamos un Downwell. Yo el Downwell lo considero carta, por ejemplo, para jugarla contra mazos de Aurora y similares, ¿no? Que me vas a hacer una mesa de costes súper altos y de repente voy a hacer, bueno, pues todo a la mano, lo mío te lo bajo por nada y menos y tú tienes que bajarme las cosas de una en una porque no te da para poder pagar todos los costes, ¿no? Y a lo mejor no tienes ni para pagarme uno porque como te has quemado runas no te da para pagarlos y eso. Me parece una carta que creo que donde más brilla sería ahí, pero seguramente haya otros pairings, como por ejemplo los mazos de tokens, ¿no? A lo mejor le subes todos los tokens, se pierden y así le ganas un montón de tiempo. Pero a priori lo que más me ha apetecido es hacérselo a un mazo de Aurora. Y nada, pues este es el macito, ya os digo, este es el mazo que voy a estar jugando, es la lista con la que voy a empezar. Como os he dicho, me voy a plantear ese tercer copia de Challenge. No sé si quizá quitando una copia del Treasure Trove, pero es que la verdad es que el Treasure Trove es una carta que me gusta bastante, me parece divertida. Pero este es el mazo que voy a estar probando, que voy a estar testeando. En cuanto me lleguen las cartas lo voy a estar jugando también en los eventos en tienda y demás. Así que ya os iré contando. Para el futuro, pues más videitos seguramente como este, hablando de otros decks, aunque no sean los míos. Estoy ahora mismo en proceso... que ya os contaré bueno, de crear una movidita que ya os contaré y seguramente tengamos más gente por aquí hablando con nosotros. Seguramente la semana que viene tengamos aquí a compañeros que hayan estado en Bolonia contándonos qué tal les ha ido en el evento. Espero que bien. Desde aquí, de nuevo, mucha suerte a todos los que vais a estar participando en Bolonia. Y nada, eso, que espero veros por aquí en el canal, que seguramente el algoritmo me tenga muertísimo porque llevo varios meses sin subir vídeos, pero bueno, vamos a hacerlo lo mejor que podamos y espero que os guste. Muchísimas gracias como siempre por haber visto el vídeo, por apoyar el canal. Nos vemos en el próximo y un abrazo, gente. Chao.
Pido perdón por no ser mejor que nadie. Pido perdón por jugar peor que nadie. Pido perdón por mis misplays insoportables. Pido perdón, pido perdón, pido perdón, pido perdón.